del tema de la, hablar del tema de la guerra, hablar del tema de las persecuciones, el tráfico, ojo, que no es lo mismo, ¿eh? El tráfico de personas que la trata de personas, ¿no? El tráfico de personas es una cosa también terrible, ¿no? Que además, esto de pasar a una persona de un lugar a otro sin documentos oficiales, que es un pan de cada día, principalmente en nuestras fronteras. El riesgo en el que se colocan las personas, vamos, yo creo que son incontables los temas sobre los cuales se tiene que trabajar todavía en materia de derechos humanos. Damos las cosas por hecho, ¿no? Damos eh, no sé, el hecho de decir, bueno, ya nos protegieron nuestros derechos humanos y pues ya está la declaración y no trabajamos en eso mismo. ¿A qué voy? Como sabemos, tenemos oficinas de derechos humanos en las entidades, perdón, en las entidades, en los municipios, y de verdad a veces las personas acuden, sí, por severos problemas de derechos humanos, pero hay otras personas que acuden y solo echan a andar la maquinaria, este, sin, sin sustento y sin fundamento y con cosas que creen que son, eh, que vulneran derechos humanos y no es así. De verdad, sí, sí, sí estamos en una situación compleja, sobre todo en la época actual por el tema de carencia de valores en todos los sentidos, en todos los estratos sociales, en todas las edades. Sí, sí, hay situaciones bastante complejas que sí valdría la pena ponernos a reflexionar y reconsiderar, ¿no? Y yo sé que esto que voy a decir suena cliché posiblemente, pero de verdad sí creo que hay más personas buenas en el mundo que personas malas, ¿no? Y es un discurso que de repente se dice, reitero, a manera de cliché, pero que es la verdad, ¿no? Que sí hay personas que luchan por la justicia, que luchan por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, de todas las condiciones sociales, de todas las razas, porque sí es necesario la hermandad humana, de verdad el mundo es tan complicado y triste, nos estamos matando unos a otros. Decía, hay un escritor, ya falleció, Eduardo Galeano, y Eduardo Galeano justamente habla de este tema de los efectos de la guerra, ¿no? Y de cómo impacta a toda la sociedad. Él de repente menciona, él dice, viendo a todos desde arriba, o sea, viendo a las sociedades de arriba, todos son pequeños y viéndolos desde abajo, todos son gigantes. Valdría la pena recuperar la visión horizontal, ¿no? En donde todos somos iguales. Y a veces parecen palabras sin sentido y sin fundamento, pero, pero creo que la raza humana sí tiene graves conflictos, ¿no? Y ya ha sido a través de la historia, al final del día, tomando en consideración que, bueno, a través de la historia ha habido cuestiones bélicas y ha habido desapariciones, maltratos, violación de derechos humanos, pero el objetivo primordial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es rescatarlos de la mejor manera posible para proteger a la humanidad en general, a la humanidad en general. Entonces, sí, sí, es un poco complicado el tema, pero Maestra, mándeme, Abraham. estaba ahorita recordando de los casos que nos envió, el caso de la mujer indígena que fue detenida
porque decían que había secuestrado a unos, creo que eran agentes, ¿no? De, no Afis. sé, o AFIS, ¿sabes? Y pues qué duro, ¿no? Que aunque haya pasado pocos años, pero como quiera estar en la cárcel, aunque fuera un mes, es horrible, sobre todo en México, por lo que he podido escuchar. Y pues qué fuerte, ¿no? Este tipo de injusticias y vulneración de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, el caso de Jacinta Marcial, justo, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad, cuando viste ese caso, Abraham, tuviste la oportunidad de escuchar el discurso de Jacinta Marcial? Eh, pues vi que escuchó, escuché parte de su testimonio, de cómo había sido su captura. Y pues bueno, muy absurdo, obviamente, pero no profundicé realmente en el caso, maestro. ¿No? Y no viste cómo termina, porque es un video breve, pero la frase que dice cuando termina su intervención en el presidium, Cuando dice, nos fregamos al Estado con otras "Vamos al palabras. Estado", ¿no? Sí. Sí, claro, y ya ahí es donde dices, ¿no? Que era justo lo que mencionábamos la sesión pasada con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la justicia existe, por supuesto, ¿no? Tan es así que hoy estamos aquí estudiando la licenciatura en Derecho. Tarda, pero al final del día siempre llega aún con personas que al parecer no tienen la menor de las posibilidades, ya sea porque no tienen el conocimiento, no tienen los contactos o no tienen los recursos. En el caso de estas tres mujeres indígenas, ¿no? Que obviamente, digo, perdón que lo obvie, pero nosotros todavía podemos decir, bueno, igual y busco por acá, igual y pregunto, igual, pero en una comunidad indígena, ¿a dónde corren? ¿Hacia dónde se dirigen? Cuando sabemos que tristemente, uno de los estados que también es por demás racista es México, ¿no? Cuando ves a personas de origen indígena o de orígenes humildes, y perdón que generalice, o sea, me queda claro que hay personas que no se manifiestan de esa manera, pero tristemente, cuando hablamos de personas de origen indígena o humilde, lejos de brindarles apoyo, denigramos, ¿no? Y reitero una vez más, ofrezco una disculpa si estoy incorporando de manera general, pero sí es lamentable que en pleno siglo XXI siga un tema de segregación social y racial, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la De evolución hecho, que vamos teniendo los seres humanos, ¿no? de hecho la plática o la exposición que dio la niña indígena también muy fuerte su plática, muy, pues no sé, confrontando, ¿no? También al gobierno, a la sociedad, y también ese me conmovió bastante. Fíjate que sí, sí, claro, decía de trabajo, pues ¿no? Que el lugar, esta plática, fue en consideración, o yo lo entendía así, de que habría la necesidad de darle más difusión, consideración que si no me equivoco, el aforo donde Natalie estaba hablando acerca era muy corto, muy breve, muy pequeño, perdón. Y entiendo lo que me manifestaba este compañero, ¿no? Es decir, bueno, lo ideal sería que fuera en otro aforo, que fuera en otro lugar donde tuviera mayor alcance, ¿no? Donde hiciéramos consciente este tipo no solo de pláticas, sino de vivencias de la gente, pues que son nadie, haciendo referencia nuevamente al maestro Galeano. Eduardo Galeano también tiene un poema, él es escritor, era escritor, poeta uruguayo, y tiene un poema llamado Los Nadie, y justo habla de estas personas, ¿no? Donde dice que los nadie, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados,
que no hacen arte, sino artesanía, y justamente se está refiriendo a estos grupos indígenas que de repente son invisibles, no solo para la sociedad en general, sino para el mismo gobierno, porque no tienen las herramientas y no tienen las armas, en muchos de los casos, ni siquiera para exigir justicia. Entonces, eso es lo interesante de analizar el tema de los derechos humanos. Pero bueno, vamos a continuar para acabar, para que sigas, Abraham, con tu presentación. Mm, ok, nos dicen por aquí que se definen con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura, se precisan sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros y la asistencia que tienen derecho a recibir en los procesos judiciales. Seguimos en el tercer convenio de Ginebra, nos hablan de todos estos derechos que deben de tener los prisioneros de guerra, que son puntualizados tal cual, ¿no? Cuestiones financieras, el trabajo que van a realizar, sin que este sea inhumano, obviamente, y los procesos judiciales que les hayan instaurado en su contra, como debería de ser, ¿no? ¿A qué voy? Que no, que sean juzgados como tal y que no solo les sean imputadas determinadas acciones y que los sancionen sin haber tenido un procedimiento judicial adecuado. Y eso es bien importante porque esto también lo contempla los estatutos de Roma, justamente, ¿no? Esta parte de, tú no puedes tener un prisionero de guerra o tú no puedes tener a un grupo de personas e imponerles la sanción que tú quieras porque se te antojó. Debe de haber procedimientos, se deben de seguir procedimientos, se deben de seguir instancias, principio de definitividad, ya hemos hablado de él, ¿no? Tenemos, nos dice que este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben de ser liberados, repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues como ya lo mencionamos, una vez que se hayan acabado estos conflictos bélicos, estas cuestiones confrontativas entre naciones, entre estados, hablando de estados-nación, obviamente, cuando hayan cesado las hostilidades, entonces ya no tenemos ningún problema, ya se llegó a un convenio, se llegó a un acuerdo, no sé, se terminan. La obligación de los estados-nación que tienen prisioneros de guerra es liberarlos inmediatamente y repatriarlos. ¿Qué quiere decir? Regresarlos a su patria, a su lugar de origen. Entonces, es obligación de las naciones y, reitero, está como tal contemplado en estos convenios de Ginebra, ¿no? Y que reitero una vez más, todos los países miembros de las Naciones Unidas tienen que respetar y obedecer a estos convenios y a todos los tratados internacionales que se vayan generando por parte de Naciones Unidas. El cuarto convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Y aquí nada más es retomar lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Si estamos hablando de civiles, obviamente cuando algún territorio es invadido, por decirlo de alguna manera, pues bueno, estas personas no tienen que ser atacadas porque son civiles y tienen que respetar esta, pues no individualidad, pero esta libertad que tienen, y por eso tal cual se manifiesta cuáles son los lugares en donde no se puede atacar, porque ponen en riesgo 100% a los civiles, ¿no? Como podemos ver, muchos niños, tristemente, tristemente. Este convenio nos dice, bueno, nos dice, los convenios de Ginebra se adoptaron antes del 49, se referían solo a los combatientes, sino a las personas civiles. Los hechos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en los tiempos de guerra, y bueno, eso ya estamos, y ya nos dimos cuenta que al final del día, pues sí, ¿no? Hubo muchas pérdidas humanas a consecuencia de la no regulación
de la guerra, ¿no? Y luego nos dice, este convenio adoptado en el 49 toma una consideración, toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y consta de 159 artículos, ¿no? Al final del día, la creación de norma jurídica, abogados, así es como se va generando a través de las necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo en una sociedad. Obviamente, de repente algunos delitos no estaban tipificados, pero como se dan casos en específicos, entonces hay la necesidad de regularlos y así pasa con todo, ¿no? Lo primero, como en el derecho romano, veíamos que todo se llevaba a cabo a través de derecho consuetudinario, de derecho por costumbre, ¿no? Y en ese paso vas trabajando. Y nosotros también en el sistema jurídico mexicano también tenemos derecho por costumbre, ya lo había mencionado en el tema del derecho indígena, es derecho por costumbre, tal cual, ¿no? Sí está regulado a nivel constitucional el respeto de los usos y costumbres, pero tan es así que los mismos grupos indígenas tienen sus propios tribunales, por decirlo de alguna manera, y entonces se van regulando ellos a través de la, ¿no? Que también ya lo habíamos platicado, y bueno, nos dice que contiene una breve sección sobre la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde en los protocolos adicionales del 77. Y bueno, ya nada más es como para robustecer esto que ya habíamos mencionado respecto a la protección de las personas civiles dentro de la guerra, sobre todo para aminorizar los efectos de la misma. Y bueno, nos dice que la mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que deben darse a las personas protegidas, y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflicto y la de los civiles en los territorios ocupados. Define las obligaciones de la potencia ocupante respecto de la población civil y contiene las disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil en territorios ocupados. Y esto nos lleva nuevamente a algo que ya habíamos mencionado. Estos que vemos al fondo de la lámina, estos son los símbolos como tal de la ayuda humanitaria. Como podemos ver, tenemos Cruz Roja, tenemos Media Luna Roja y tenemos Diamante Rojo, ¿no? Que son las insignias que entran en alguna situación, no solo de conflictos armados, también de desastres naturales, como lo podemos ver, este, para prestar la ayuda humanitaria necesaria. Pero por lo que respecta a los convenios, sí es importante verificar, ¿no? ¿Quiénes son extranjeros de las personas que están en ese territorio que esté en conflicto? ¿Por qué? Porque aquí viene otra parte. Como ya habíamos mencionado al principio, las embajadas y los consulados son extensión de territorio de un país en otro país, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? No sé si se han percatado que cuando hay conflictos armados o cuando hay desastres naturales, lo primero que se empieza a buscar es cuántas personas de otra nacionalidad había en el estado donde fue ya sea la catástrofe o donde es los conflictos armados. ¿Para qué? Para sacarlas del país, para rescatarlas. ¿Sí han visto eso, Fer o Abraham? ¿Se han dado cuenta de ese pequeño detalle? Yo no. No, yo no me había percatado más. ¿No? Fíjense, ubican el conflicto que se dio en Haití hace algunos años ya. Hubo un conflicto y hubo un terremoto, ¿no? ¿No lo ubican? No El más. terremoto sí, el conflicto no. Ok, Bueno, sí, el terremoto, sí. en el terremoto, que además fue un tema bien complicado, porque llegaron cascos azules, el ejército de la ONU, el ejército azul, y empezaron, pues, digo, las condiciones en las que vivían eran terribles, los haitianos, a pesar de ser colonia francesa, porque Haití es colonia francesa, y pues hubo muchos niños, bebés, que perdieron a sus familiares y a sus papás, y entonces los estaban poniendo en adopción.
por ejemplo, a nivel internacional, que es otro proceso complejo que se tiene que seguir, pero esa es una cuestión. Pero, ¿qué pasó aquí en México cuando fue el terremoto? Había muchos extranjeros, tomando en consideración que la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, toda vez que tenemos habitantes de N cantidad de nacionalidades. Entonces, en ese sentido, eh, eh, como todos aquellos extranjeros que entran de manera legal a cualquier estado o nación, pues obviamente hay una base de datos de quién entra, cuándo tiene que salir, cuánto tiempo lleva viviendo aquí, ¿saben? Se lleva ese registro. Entonces, de repente, si hay alguna cuestión trágica, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, sí. Ah, ok, pensé que se había apagado. Cuando hay alguna cuestión trágica, este, pues empiezan a buscar, así decir, a ver, Juanito Pérez entró, no sé, el 10 de mayo, ¿no? Tenía que salir de cualquier país el 20 de mayo. No salió, llevan el récord, pero hubo terremoto. Entonces hay que empezar a buscar a los extranjeros para que pues les presten la ayuda necesaria, ¿no? Para eso también sirven los consulados y las embajadas. Y pasa con los conflictos armados y pasa con todo esto. Me platicaba una persona que tuvo la oportunidad de viajar a Egipto y había situaciones complejas. El ejército, literal, a los turistas los tuvieron que sacar del hotel en donde estaban. O sea, la indicación fue, ¿hay conflicto? Están en el hotel, les sugerimos que sus maletas las tengan preparadas por cualquier situación, sacarlos de inmediato. Entonces, justo va con esto. Eh, eh, lo que pretenden estos convenios es saber quiénes son los extranjeros, cuál es su situación jurídica, hablando específicamente, su situación migratoria, perdón. ¿Cuál es su situación migratoria? ¿Cómo entraron? ¿Entraron con papeles? ¿No? ¿Ya son residentes? ¿No? Para saber cómo actuar y para saber cómo ayudar. Por eso se llama ayuda humanitaria, ¿no? Ese es un ejemplo. Y pues bueno, lo que nos dice el segundo párrafo la obligación que tienen de brindar a, a las personas, a los habitantes, la obligación que tienen de brindar ayuda humanitaria, ¿no? De sanarlos, meten estas campañas de curaciones, precisamente para de algún modo reducir los estragos de estos conflictos armados. Y bueno, nos vamos con la siguiente, ya para irte, ¿ok? Nos dice que además contiene, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Además contiene, les decía yo, disculpen, voy a hacer un paréntesis. Les decía yo a mis alumnos en presencial cuando no me contestaban, contéstenme porque siento que hablo sola. Ok. No te preocupes. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles. Tiene 3 anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad. Un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelos de tarjetas. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, tenemos todos los convenios de Ginebra, 4 convenios de Ginebra que regulan cosas completamente diferentes y específicas, ¿ok? Pero que van interrelacionados. Sin embargo, estos convenios de Ginebra también tienen protocolos, o sea, documentos externos donde se dan las especificaciones de cómo es que se tienen que seguir las disposiciones que los mismos convenios de Ginebra nos están marcando, ¿no? Básicamente a eso hace referencia, a todos aquellos protocolos que pertenecen a las convenciones donde se especifica el actuar de los estados-nación en un conflicto, ya sea de guerra, de desastre o alguna situación.
nos dice que los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, dice que en las 2 décadas siguientes a la aprobación de los convenios de Ginebra, el mundo presenció un aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. En respuesta a esta evolución, en el 77 se aprobaron los protocolos adicionales de los cuartos convenios de Ginebra del 49. Y esto es un tema bien interesante porque no olvidemos que los conflictos armados no solamente son entre Estado-Nación y Estado-Nación, conflictos armados que son dentro de los mismos países. Un ejemplo de ellos, la guerrilla en El Salvador. Ese es un ejemplo claro, ¿no? Otro ejemplo de ellos, el mismo Chiapas, ¿no? Digo, ahorita ya lo tomó la delincuencia organizada, pero cuando lo tomó el EZLN, pues estamos hablando, había conflictos armados, por supuesto. Tan hubo enfrentamientos que el ejército mexicano se enfrentó con el EZLN, ¿no? Y, y al final del día, los que de alguna manera sufren las consecuencias eran los habitantes. Yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de ir a Chiapas, tomando en consideración, ojo, que el movimiento zapatista fue por ahí de los 90. Hace algunos años fuimos a Chiapas, yo creo que más de 5, más o menos, y en la carretera para bajar a Palenque, Chiapas, todavía veías mujeres armadas, indígenas, obviamente, armadas, encapuchadas, con cartulinas que decían, esto es propiedad del EZLN. Justo cuando vas bajando a la zona arqueológica, van bajando los autobuses o los carros, las mujeres indígenas encapuchadas ponían un lazo para detener el vehículo, cual fuera autobús o cualquier vehículo, y se subían para pedir apoyo. Entonces, pues ya fuera dinero, ya fuera alimentos, ya fuera cualquier cosa, pero vean cómo de algún modo a nivel internacional se regulan no solamente los conflictos armados entre naciones, sino los que se centran dentro de las mismas naciones y que bueno, a través de la historia se ha dado. Abogados, acabo de caer en cuenta en una cosa y quiero ofrecerles una disculpa porque se me fueron el día de hoy, bueno, el día de hoy se me fue una vez las cabras al monte, hablando de los bolcheviques. ¿Saben con qué lo relacioné? Por eso les dije, no, no es ruso, es de Chile. No es cierto, lo confundí con Augusto Pinochet. Perdónenme, perdónenme, perdónenme por darles información. Este, eh, errónea, pero lo estoy corrigiendo, admito mi error, les ofrezco una disculpa. Cuando vean que estoy diciendo algo que no tiene sentido, pregúntenme, porque suele pasar que de repente traes tanta información que se te van las cabras al monte y eso me pasó hoy. Una disculpa. No se Bueno, vamos preocupe. terminando. Perdón, ¿iban a decir No, no, algo? no, que no se preocupe. Sí, cuando sea eso le comentamos. Ah, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos con la siguiente. Nos dice que estos instrumentos refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales. Protocolo 1 y de los conflictos no internacionales, el protocolo 2. Y fijan límites a la forma en que se liberan las guerras. El protocolo 3 es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional. Y bueno, básicamente lo que nos está diciendo está concentrando todo lo que ya platicamos, ¿no? Te está diciendo básicamente de manera general de qué es lo que trata cada uno de estos protocolos, ¿no? Como para tener las generalidades de los mismos. En 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional, el cristal rojo o el diamante rojo de derecho humanitario, que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y eso es importantísimo por lo que ya les decía, ¿no? El tema básico en el derecho humanitario es que se pueda brindar ayuda a través de determinadas insignias que se utilizan para dar alto al fuego, tomando en consideración que
tomando en consideración que, ay, se me fue la palabra, que bueno, al final del día se va a prestar ayuda humanitaria respetando en todo momento, las creencias de los habitantes de cada estado-nación, ¿no? Por eso la necesidad de utilizar dos insignias más, además de Cruz Roja, como es Media Luna y como es Diamante o Cristal. Ok, ¿qué es un refugiado? Ay, los conflictos armados, los conflictos bélicos, traen cuestiones bien particulares en materia de migración, ¿no? Como refugiados y asilados, y que además también están protegidos por el derecho internacional. Por eso, cuando de repente este movimiento migratorio que se da de Venezuela para México, pues no es como que las autoridades abiertamente llegaran y lo sacaran porque no traen papel. No, porque hay condiciones específicas que viven en su nación que permiten de cierta manera solicitar algunas calidades migratorias sin documentos. Y ojo, también estamos hablando de una masa de personas que atravesaron en conjunto la frontera con la única finalidad ni siquiera de establecerse en México, ¿no? Sino de llegar a Estados Unidos. Pero obviamente la propia necesidad de la gente, porque digo, ¿cuánto tiempo se aventaron caminando sin alimentos? Y tan es así que el Estado mexicano y algunas organizaciones y algunos albergues, pues apoyaban a esta gente para no dejarlos morir de hambre, ¿no? Y entonces, en cosas como esas, abogados, es donde podemos ver las relaciones internacionales, ¿saben? Donde se pueden palpar, donde puedes decir, bueno, de algún modo, todos estos documentos legales que estamos viendo, pues sí tienen algún efecto y es visible, ¿no? Uno de ellos, ayuda humanitaria, no dejes morir a la gente de hambre y si hay alguna situación, bueno, ¿a quién apoya? Cruz Roja, ¿no? Como decíamos, Cruz Roja es un comité internacional, ¿no? Que obviamente en cada estado, nación, pues